¿Alguna vez te has detenido a reflexionar profundamente sobre las innumerables formas en que un acontecimiento aparentemente insignificante puede actuar como el catalizador que desencadena una cadena de eventos interconectados, capaces de transformar no solo la vida de una persona, sino también de influir de manera significativa en las dinámicas sociales y culturales que han estado en constante evolución durante siglos? Este tipo de reflexiones nos invita a considerar la complejidad y la interdependencia de las acciones humanas y cómo, en ocasiones, una única decisión o un encuentro fortuito puede tener repercusiones que trascienden lo inmediato, afectando a comunidades enteras y modificando el curso de las tradiciones y las relaciones establecidas. Imagina, por un momento, un encuentro que ocurre en el instante más inesperado y bajo condiciones extremadamente adversas, como una tormenta furiosa cuya intensidad no solo pone a prueba la resistencia física y emocional de quienes la enfrentan, sino que también proporciona el telón de fondo perfecto para una narrativa que tiene el potencial de alterar irrevocablemente el destino de sus protagonistas. Este es precisamente el escenario donde se desarrolla la historia que te relato a continuación. Una narración que se sitúa en los vastos y a menudo implacables llanos de Sonora, una región geográfica conocida por su clima extremo y su paisaje árido, donde el sol arde con una intensidad casi inhumana, y la supervivencia diaria se convierte en un arte que solo unos pocos afortunados logran dominar con verdadera maestría y dedicación. La vastedad de estos llanos no solo representa un desafío físico debido a las condiciones climáticas extremas, sino también un reto mental y emocional para quienes deciden hacer de este desolado pero fascinante territorio su hogar. En este entorno, cada amanecer y cada anochecer se convierten en ceremonias que celebran la persistencia y la resistencia humana, recordándonos que la lucha por la supervivencia es tanto una batalla interna como externa. Las largas jornadas bajo el sol abrasador y las noches frías que contrastan con esa calidez diurna moldean el carácter de los habitantes, forjando una comunidad de individuos resilientes que, a pesar de las adversidades, encuentran en la naturaleza no solo un desafío, sino también una fuente de inspiración y fortaleza. En este entorno hostil y desafiante, donde las condiciones ambientales parecen conspirar continuamente contra sus habitantes, se desata una historia profundamente humana, cargada de emociones complejas, conflictos internos y externos, y sobre todo, de una transformación personal que desafía siglos de rivalidad y desconfianza arraigada entre dos culturas que han coexistido durante generaciones en una tensión constante y palpable. La historia que verdaderamente cambia el destino de Catalina Morales no es simplemente un relato de supervivencia y resistencia ante las adversidades, sino que también representa un testimonio poderoso del impacto que pueden tener los encuentros fortuitos para derribar barreras impuestas por prejuicios y miedos infundados, construyendo puentes sólidos entre lo diferente. Este proceso evolutivo no solo enriquece la narrativa de las comunidades involucradas, sino que también sirve como un recordatorio de que, históricamente, aquellas comunidades que se han visto envueltas en conflictos y enemistades que parecían insalvables, tienen la capacidad inherente de encontrar caminos hacia la reconciliación y la cooperación mediante gestos de humanidad y comprensión mutua. La interacción entre diferentes culturas en circunstancias adversas demuestra cómo la adversidad puede servir como unificadora, permitiendo que individuos de orígenes distintos encuentren un terreno común y colaboren para superar desafíos que serían insuperables si se enfrentaran en solitario. Este fenómeno no solo fortalece los lazos entre los individuos involucrados, sino que también tiene el potencial de influir en toda la comunidad, fomentando una mentalidad de colaboración y solidaridad que puede perdurar a lo largo del tiempo, promoviendo una convivencia más armoniosa y enriquecedora para todos.
Catalina Morales, una mujer de 28 años, cuya apariencia exterior refleja una combinación de fortaleza interior y fragilidad emocional. Con su cabello castaño que cae en suaves ondas sobre sus hombros y ojos verdes que brillan intensamente, casi como esmeraldas resplandecientes bajo la luz del sol abrasador, residía en el deteriorado rancho conocido como La Esperanza. Este hogar, que alguna vez fue un símbolo de prosperidad y tranquilidad para su familia, había experimentado un lento y doloroso declive, viendo sus mejores tiempos desvanecerse gradualmente debido a una serie de eventos desafortunados que minaron su estabilidad y seguridad. El rancho había pertenecido a su difunto esposo, Manuel, un hombre de carácter íntegro y virtuoso, cuya dedicación y esfuerzo nunca llegaron a acumular la fortuna necesaria para asegurar la estabilidad económica del lugar. Manuel falleció trágicamente 2 años atrás en un accidente relacionado con el ganado, un suceso que no solo marcó profundamente a Catalina, dejándola con una pesada carga emocional y responsabilidades abrumadoras, sino que también dejó al rancho en una situación económica precaria y vulnerable ante las crecientes deudas y la disminución de recursos. La muerte de Manuel no solo significó la pérdida de un compañero de vida, sino también el debilitamiento de la estructura familiar que dependía del sustento y la gestión eficiente que él proporcionaba, dejando a Catalina en una posición de vulnerabilidad tanto emocional como financiera. Esta pérdida repentina y devastadora obligó a Catalina a asumir múltiples roles y responsabilidades que anteriormente no había tenido que enfrentar, desarrollando habilidades y una resiliencia que quizás no sabía que poseía, mientras luchaba por mantener a flote el legado de su esposo y asegurar un futuro para sí misma y para los que dependían de ella. Desde su partida, Catalina se había visto obligada a enfrentarse sola a una montaña de deudas que seguían creciendo inexorablemente, a la hostilidad implacable de los prestamistas que no mostraban compasión alguna ante su creciente desespero, y al desprecio tácito de un pueblo conservador que no aceptaba fácilmente que una mujer pudiera manejar tierras y responsabilidades sin la guía de un hombre. Su lucha diaria era una batalla constante por mantener el rancho a flote, dedicando largas horas a preparar y vender queso fresco en el mercado de Magdalena, mientras el peso de la soledad y las múltiples responsabilidades la consumía lentamente. Esta situación la robaba cualquier atisbo de esperanza, dejándola con una sensación de vacío y desesperanza que parecía interminable, erosionando gradualmente su espíritu y su capacidad para encontrar alegría en las pequeñas cosas de la vida diaria. Cada jornada comenzaba antes del amanecer y se extendía hasta que el sol se ocultaba en el horizonte, tiempo en el que Catalina encontraba poco espacio para el descanso o la reflexión, obligada a priorizar la supervivencia económica por encima de su bienestar personal y emocional, creando un ciclo de agotamiento físico y mental que amenazaba con desgastarla por completo. El constante esfuerzo por equilibrar las obligaciones laborales con la necesidad de mantener una estructura emocional estable la llevaba al límite, haciendo que cada pequeño triunfo fuera celebrado con una mezcla de alivio y resignación, mientras cada falla se convertía en una herida que contribuía a su creciente sensación de impotencia. La madrugada del 15 de septiembre de 1885 comenzó de manera similar a cualquier otra para Catalina, con el sonido familiar de los animales y la rutina matutina de preparar el día que tenía por delante. Estaba organizando las pocas vacas que le quedaban, asegurándose de que estuvieran en buen estado de salud para el día que prometía ser arduo, y empezando a preparar el queso que iba a vender en el mercado. Sin embargo, a medida que avanzaba la mañana, el cielo comenzó a oscurecerse de manera alarmante, como si una fuerza incontrolable estuviera reuniendo sus fuerzas para desatarse con una furia inusitada. Las nubes, densas y amenazantes, se amontonaban en el horizonte,
anunciando una tormenta que prometía ser mucho más severa y destructiva que cualquier otra que Catalina hubiera enfrentado en el pasado. Cuando los primeros truenos comenzaron a resonar sobre las montañas cercanas, Catalina reaccionó con rapidez y determinación, asegurando apresuradamente a los animales en el establo para protegerlos de la inminente calamidad. El viento comenzó a soplar con una intensidad demoníaca, haciendo que el techo de su humilde hogar, que era su única fuente real de ingresos, temblara y crujiera bajo la presión implacable. Las tejas, debilitadas por el constante paso del tiempo y las inclemencias del clima, empezaron a desprenderse una tras otra, cayendo al suelo con estrépito y causando cada vez más preocupación en Catalina. La rapidez con que la tormenta se desarrollaba dejó a Catalina con poco tiempo para prepararse, lo que solo incrementó su ansiedad y la hizo consciente de la fragilidad de su situación actual, donde cada elemento del rancho reflejaba el agotamiento y la lucha constante por mantener la dignidad y la funcionalidad en medio de adversidades implacables. La sensación de estar atrapada entre la necesidad de proteger su patrimonio y la inevitabilidad de las fuerzas naturales que parecían conspirar en su contra incrementaba su estrés, haciendo que cada decisión tomada en esos momentos de crisis tuviera un impacto significativo en el desenlace de su día y, potencialmente, en su futuro. Los relámpagos, con su brillo cegador, cortaban el cielo en cicatrices plateadas, iluminando brevemente el paisaje oscuro antes de que la lluvia comenzara a caer con la fuerza de innumerables cascadas, golpeando la tierra con una violencia que causaba estragos en la ya frágil estructura del rancho. Catalina, atrapada en el corazón de la tormenta, observaba impotente cómo cada elemento de su hogar sufría el embate implacable de la naturaleza, aumentando su ansiedad y preocupación por el futuro incierto que la esperaba. La tormenta no solo amenazaba con destruir su techo, sino que también representaba una metáfora de las dificultades y obstáculos constantes que enfrentaba en su lucha diaria por mantener a flote su vida y su sustento. Cada trueno y cada rayo parecían resonar con sus propios miedos y dudas, recordándole la fragilidad de su situación y la necesidad de encontrar fuerzas dentro de sí misma para superar los desafíos que se le presentaban. La violencia de la tormenta reflejaba la intensidad de sus emociones internas, donde la esperanza y la desesperación luchaban por prevalecer en un equilibrio delicado y constantemente fluctuante. La oscuridad que envolvía el rancho durante la tormenta acentuaba sus pensamientos solitarios, llevándola a reflexionar sobre el pasado, sus pérdidas y las múltiples cargas que ahora recaían sobre sus hombros, mientras buscaba en el caos externo una forma de encontrar claridad y propósito para seguir adelante. Esa noche, después de que la tormenta había pasado, Catalina se encontraba acurrucada en el interior de su pequeña y deteriorada casa, escuchando con desesperanza los últimos ecos de la tormenta que había dejado tras de sí un rastro de destrucción y devastación. El sonido distante de las tuberías goteando y el crujido de las paredes amenazadas por la humedad eran constantes recordatorios de la fragilidad de su situación. La quietud posterior a la tormenta solo intensificaba la sensación de soledad y desamparo que sentía en aquel momento. Por primera vez en meses, las lágrimas brotaron de sus ojos, reflejando el profundo desamparo y la soledad que la abrumaban, haciéndola sentir aún más vulnerable ante la amenaza inminente de perder el hogar que tanto amaba. La oscuridad de la noche parecía extenderse sobre ella, simbolizando el abismo emocional en el que se encontraba, donde cada gota de lluvia y cada crujido del rancho recordaban la precariedad de su existencia y la inminente pérdida que la esperaba si no encontraba una solución a tiempo. En la quietud de su refugio, Catalina permitía que sus pensamientos fluyeran libremente, enfrentando la realidad de su situación y cuestionando su capacidad para seguir adelante. Mientras la sombra de la incertidumbre la envolvía por completo,
impulsándola a buscar dentro de sí misma una reserva de fuerza y determinación que aún no había descubierto plenamente. Sin los recursos necesarios para reparar el techo dañado, Catalina era plenamente consciente de que estaba a solo 2 meses de perder el rancho. Una pérdida que significaría el colapso total de todo lo que había luchado por construir y mantener con tanto esfuerzo. Además, don Fernando Salinas, el hombre más poderoso y temido de la región, ya había hecho ofertas insultantes por sus tierras, observando con avidez y una codicia insaciable el momento exacto en que Catalina se encontraría en total desesperación y vulnerabilidad. Las presiones se acumulaban, y Catalina sentía que cada día que pasaba la acercaba más a la ruina completa, enfrentándose a decisiones cada vez más difíciles y sacrificios que parecían insuperables. La constante amenaza de don Fernando añadía una capa adicional de estrés e incertidumbre a su ya precaria situación, donde cada amenaza y cada oferta despectiva le recordaban la dureza de un entorno social que le negaba el apoyo y la compasión necesarios para superar sus dificultades. La presencia omnipresente de don Fernando en sus pensamientos y en las conversaciones del pueblo lo convertían en una figura casi ominosa, cuya influencia se extendía más allá de lo estrictamente económico, afectando también el ámbito social y emocional de Catalina, quien se veía obligada a navegar por un panorama lleno de desafíos externos que complementaban sus batallas internas. Al amanecer del día siguiente, el panorama que Catalina enfrentaba era aún más desolador que la noche anterior. El techo, que una vez había proporcionado refugio y seguridad a ella y a su ganado, había desaparecido casi por completo, dejando al descubierto la estructura vulnerable del rancho a los elementos inclementes del clima. Las tejas rotas y esparcidas por el suelo alrededor de la vivienda no solo eran un símbolo tangible de los sueños destrozados de Catalina, sino también una representación metonímica de su lucha continua contra las adversidades aparentemente insuperables. Las paredes de adobe, que ya mostraban signos de desgaste debido a la humedad persistente, estaban ahora visiblemente agrietadas y debilitadas, comprometiendo la integridad de toda la edificación y aumentando el riesgo de un colapso total en cualquier momento. Para empeorar las cosas, todo su equipo para hacer queso, que había sido el sustento principal de su pequeña economía, estaba completamente empapado e inutilizable, convirtiendo cada intento de ganarse la vida en una tarea aparentemente insuperable. La devastación física del rancho reflejaba el caos interno de Catalina, donde la pérdida de recursos esenciales y la destrucción del refugio físico se traducían en una creciente desesperación y en la sensación de que cada esfuerzo se veía obstaculizado por fuerzas externas inmanejables. La realidad de su situación se hacía cada vez más agobiante, empujándola a considerar opciones que antes le habrían parecido impensables, mientras la presión de mantener todo bajo control la llevaba al borde de la desesperación. Sentada entre los escombros de su hogar, Catalina contemplaba la magnitud del desastre con una mezcla de resignación y desesperanza, plenamente consciente de que necesitaría al menos 50 pesos para realizar las reparaciones necesarias que garantizarían la subsistencia del rancho. Sin embargo, esta suma representaba una fortuna que ella no poseía, y los pocos hombres del pueblo que estaban dispuestos a ayudarle cobraban precios que estaban completamente fuera de su alcance. Para colmo, muchos de ellos seguían las órdenes silenciosas de don Fernando de no prestarle ayuda alguna, alimentando aún más su desesperación y dejando a Catalina sin opciones viables para salvar su querido hogar. La situación se volvía cada vez más desesperada, con el paso de los días intensificando la sensación de inminente derrota y pérdida irreparable. Cada intento de buscar ayuda o encontrar una solución se veía frustrado por barreras económicas y sociales,
atrapando a Catalina en un ciclo de estrés y agotamiento sin fin aparente. La incertidumbre sobre el futuro la consumía, llevándola a cuestionar su capacidad para seguir adelante y a contemplar alternativas que podrían sacrificar aún más su dignidad y autonomía, mientras se enfrentaba a una realidad que parecía cerrarse implacablemente a su alrededor. Fue en medio de esta ruina y desesperación que Catalina escuchó el sonido de pasos lentos que se acercaban por el sendero que conducía al rancho. Al levantar la vista, vio una figura alta y delgada que avanzaba hacia ella con una determinación serena. Una figura que contrastaba marcadamente con la agitación y el caos que la rodeaban. Era un hombre de piel bronceada, que reflejaba el arduo clima del desierto, con cabello negro que caía desordenadamente hasta sus hombros y ojos oscuros que parecían guardar una tristeza profunda y una historia cargada de experiencias difíciles. Vestía pantalones de cuero desgastados, que mostraban signos de largas jornadas de trabajo al aire libre, y una camisa de algodón remendada que, a pesar de su apariencia ruda, todavía conservaba la suavidad característica del tejido tras haber soportado el desgaste del tiempo. Además, llevaba un pequeño morral a la espalda que parecía contener todas sus pertenencias, indicativo de un estilo de vida sencillo y nómada, acostumbrado a la autosuficiencia y a las necesidades básicas de la vida en el campo. Cada detalle de su apariencia sugería una historia de resiliencia y adaptación a las duras condiciones del desierto, donde la supervivencia depende tanto de la fortaleza física como de la capacidad de enfrentar la adversidad con calma y determinación. Su presencia emanaba una tranquilidad que desconcertaba a Catalina, quien rara vez veía personas desconocidas acercarse a ella en ese momento crítico, lo que despertaba en ella una mezcla de curiosidad y cautela ante lo que podría depararle este encuentro inesperado. El hombre se detuvo a unos metros de distancia, observando a Catalina con una mezcla de respeto y curiosidad, sin mostrar ningún signo de agresión ni intención de invadir su espacio personal. Catalina pudo identificar de inmediato que era apache, una raza indígena conocida por sus guerreros feroces y su habilidad en la lucha. Pero este hombre no emanaba ninguna de las cualidades intimidantes que generalmente se asociaban con su cultura, lo que le provocó una mezcla de sorpresa y cautela. La presencia de una persona de origen apache en un momento tan crucial y vulnerable representaba una inesperada desviación de las normativas sociales y culturales que regían en aquella comunidad, añadiendo una capa adicional de complejidad a la ya tensa situación de Catalina. La interacción entre ambos mundos, el occidental y el apache, se presentaba como una oportunidad para romper con los estereotipos y desafiar las percepciones preconcebidas que habían mantenido a estas comunidades divididas durante tanto tiempo. Este encuentro no solo desafiaba las normas establecidas, sino que también traía consigo la posibilidad de una alianza que podría cambiar el rumbo de la vida de Catalina, ofreciendo una nueva perspectiva y una solución inesperada a sus problemas urgentes. «Señora», dijo el hombre con voz firme pero respetuosa en español, aunque con un acento marcado que delataba claramente su origen, «disculpe la molestia. He notado que su techo está en una condición lamentable. Yo puedo repararlo». Catalina se puso de pie lentamente, evaluando la situación con una mezcla de escepticismo y, al mismo tiempo, una chispa de esperanza. Sabía que contratar a un apache podría traer consigo diversos problemas con los vecinos del pueblo, ya que muchos de ellos aún guardaban rencor y desconfianza hacia los indígenas, y una colaboración tan estrecha podría convertirse en objeto de chismes y críticas que afectarían su ya frágil posición social. Sin embargo, algo en los ojos de este hombre, una mezcla de hambre de trabajo, dignidad y una necesidad palpable de propósito, le mostró que detrás de su apariencia ruda había una persona que buscaba algo más que simplemente ganar dinero,
alguien que podría ser un aliado invaluable en su lucha por mantener a flote su hogar. Con una mezcla de duda y determinación, Catalina decidió darle la oportunidad que tan desesperadamente necesitaba y preguntó: ¿cuánto cobrará? Aunque no estaba segura de poder permitirse pagarle una tarifa justa, su desesperación por arreglar el techo superaba sus reservas y su preocupación por las posibles repercusiones sociales. Para su sorpresa, el Apache, cuyo nombre resultó ser Kael, respondió que no necesitaba dinero. En lugar de ello, solicitaba simplemente 3 comidas al día durante el tiempo que trabajara y un lugar donde pudiera dormir. Este ofrecimiento fue una oportunidad que Catalina no podía dejar pasar, a pesar de las posibles repercusiones sociales y la incertidumbre que acompañaba a cualquier cambio en la dinámica de su vida diaria. La generosidad de Kael, un gesto que iba más allá de una simple transacción comercial, reflejaba una comprensión profunda de las necesidades humanas básicas y un deseo de contribuir de manera significativa a la vida de aquellos que lo rodeaban. En un contexto donde la confianza era un bien escaso y las alianzas podían significar la diferencia entre la supervivencia y la ruina, la propuesta de Kael representaba una solución tan práctica como esperanzadora, ofreciendo no solo una reparación física del rancho, sino también la posibilidad de una nueva cooperación que podría transformar profundamente la vida de Catalina. Mientras Catalina contemplaba esta inesperada propuesta, tomó la decisión de darle una oportunidad a Kael. Sabía que contratar a un Apache podría hacerla objeto de críticas y desprecio por parte de algunos miembros de la comunidad, pero la ayuda era desesperadamente necesaria para salvar su hogar y su sustento. Con una determinación renovada, declaró: «Está bien, puede quedarse en el granero y comer conmigo, pero quiero el techo terminado en una semana». Kael asintió solemnemente, prometiendo terminar el trabajo en 5 días y asegurarse de que el techo estuviera mejor construido que antes. Catalina lo guió hacia el granero, mostrándole dónde podría dormir, y le sirvió el primer plato de comida caliente que había tenido en días. Un gesto de hospitalidad que marcaba el inicio de una colaboración que ninguno de los dos podía haber anticipado. La presencia de Kael en el rancho no solo representaba una esperanza tangible para reparar el techo, sino también una chispa de posibilidad de que, incluso en los momentos más oscuros, un acto de bondad podía abrir la puerta a nuevas y prometedoras relaciones basadas en el respeto mutuo y la comprensión. Este acuerdo, aunque simple en apariencia, simbolizaba el comienzo de una transformación profunda que iba más allá de la reparación física del rancho, extendiéndose a nivel humano y emocional, donde la confianza y la cooperación comenzaron a tejerse entre Catalina y Kael de una manera que prometía cambiar sus vidas para siempre. La decisión de Catalina de aceptar la ayuda de Kael no solo representaba una elección pragmática, sino también un acto de apertura y valentía que desafiaba las normas sociales y culturales de su tiempo, abriendo un camino hacia una nueva forma de convivencia y cooperación que podría servir de modelo para otros en la comunidad. Ninguno de los dos sabía en ese momento que estaban iniciando una historia que desafiaría los prejuicios profundamente arraigados de su tiempo y que, en última instancia, cambiaría sus vidas para siempre. A lo largo de la tarde, mientras Kael comenzaba a trabajar en el techo, Remedios Vázquez, la lavandera más chismosa y enterada de todos los secretos del pueblo, observó desde la distancia cómo el humo comenzaba a salir de la chimenea del rancho de Catalina y cómo una figura extraña, claramente diferente a cualquier otro habitante del lugar, trabajaba en el techo. Sin dudarlo, Remedios decidió correr a contarle a don Fernando lo que había presenciado, una decisión que plantaría la semilla del conflicto y avivaría las tensiones ya existentes en el pueblo. La naturaleza inquisitiva y la tendencia a la exageración de Remedios eran bien conocidas,
y su intervención prometía complicar aún más una situación que ya era precaria, ya que las noticias viajaban rápido en comunidades pequeñas, y los rumores podían tener consecuencias devastadoras en un corto periodo de tiempo. La propagación de información inexacta o sesgada podría erosionar rápidamente cualquier progreso que Catalina y Kael hubieran logrado hasta ese momento, convirtiendo una simple colaboración en un foco de sospecha y animosidad que podría afectar no solo a ellos, sino también a toda su familia y a la percepción que la comunidad tenía de ellos. La dinámica social del pueblo, ya frágil y cargada de tensiones, se veía amenazada por la llegada de estas nuevas narraciones, que podrían polarizar a la comunidad y desestabilizar aún más el delicado equilibrio que Catalina estaba tratando de mantener. La semilla del conflicto había sido plantada y pronto germinaría en una tormenta aún más destructiva que la que ya había arrancado las tejas del techo, poniendo en riesgo no solo la estabilidad económica de Catalina, sino también la incipiente relación de confianza que comenzaba a formarse entre ella y Kael. La propagación de rumores y el resentimiento infundado comenzarían a complicar la ya tensa situación, creando un ambiente de sospecha y confrontación que amenazaría con deshacer todo lo que Catalina había logrado reconstruir con tanto esfuerzo. La influencia de don Fernando, una figura autoritaria y manipuladora, se hacía cada vez más evidente, ya que su poder en el pueblo le permitía moldear la opinión pública a su favor y sembrar discordia donde antes solo había paz, utilizando tácticas de intimidación y coerción para mantener su dominio sobre las tierras y las personas que las habitaban. La capacidad de don Fernando para influir en los demás y su disposición a utilizar cualquier medio necesario para preservar su estatus y sus intereses personales lo convertían en un adversario formidable. Mientras Catalina se encontraba atrapada entre la necesidad de mantener su rancho y la creciente presión de una figura que parecía dispuesto a hacer cualquier cosa para lograr sus objetivos. La complejidad de la situación exigía que Catalina encontrara una forma de enfrentar no solo las dificultades económicas, sino también las barreras sociales y culturales que amenazaban con aislarla y debilitar su posición. Mientras buscaba maneras de contrarrestar la influencia destructiva de don Fernando y proteger todo lo que había logrado hasta ahora. Al amanecer del segundo día, el panorama que Catalina enfrentaba era de una complejidad emocional aún mayor. Se despertó con el sonido rítmico de martillos golpeando la madera, un ruido que, lejos de desesperarla, le infundía una sensación de alivio y esperanza, señal de que el trabajo en el techo avanzaba de manera efectiva. Desde su ventana, observó a Kael trabajando con una gracia y seguridad que la sorprendieron gratamente. No se trataba de la torpeza de un hombre desesperado por trabajo, sino más bien de la precisión y habilidad de alguien que conocía profundamente su oficio y que estaba comprometido con la tarea en mano. Cada movimiento de Kael demostraba una familiaridad y un dominio del proceso de construcción que inspiraban confianza y admiración en Catalina. La eficiencia con la que manejaba las herramientas y la manera en que abordaba cada desafío técnico reflejaban una formación sólida y una experiencia adquirida a lo largo de años de trabajo arduo en condiciones difíciles, mostrando una dedicación que iba más allá de una simple obligación laboral. La ética de trabajo de Kael, su meticulosidad y su pasión por su oficio se traducían en resultados visibles que no solo mejoraban la infraestructura del rancho, sino que también fortalecían la esperanza de Catalina de que, quizás, había encontrado en él no solo a un trabajador competente, sino también a un aliado confiable. La dedicación con la que Kael se entregaba a su tarea no solo aceleraba el progreso físico del rancho, sino que también sembraba las semillas de una relación basada en el respeto mutuo y la apreciación por el esfuerzo y la perseverancia de cada uno en medio de las adversidades. Durante el desayuno,
Mientras compartían una comida sencilla pero reconfortante, Catalina notó las manos de Kael, fuertes y robustas, pero cuidadas, con callos que hablaban de años de trabajo manual y una delicadeza que sugería una conexión más profunda con la vida que llevaba. Estas manos, que habían manejado herramientas con destreza y delicadeza para crear y reparar, parecían contar historias de sacrificio, esfuerzo y dedicación que se reflejaban en la determinación de Catalina por mantener su hogar y su vida en orden. La observación de estas manos robustas pero cuidadas resonó con Catalina, recordándole que Kael no solo tenía las habilidades físicas necesarias para reparar su techo, sino también una humanidad y una empatía que podían complementar su propia lucha, creando una alianza que tenía el potencial de trascender las diferencias culturales y sociales. La manera en que Kael manejaba las herramientas y consideraba cada detalle del trabajo mostraba una mentalidad enfocada y una intención genuina de ayudar, lo que fortalecía la confianza de Catalina en su capacidad para confiar en él plenamente. Este vínculo, aún en sus etapas iniciales, comenzaba a cimentarse en pequeños gestos y en una comunicación tácita que indicaba una compatibilidad y una comprensión mutua que podían ser la base de una relación más profunda y significativa. Al agradecerle por la comida en un español perfectamente pronunciado, a pesar de su origen apache, ella decidió profundizar un poco más en su conocimiento sobre él, buscando entender las razones detrás de su inusual ofrecimiento y su presencia en el rancho. Con una curiosidad genuina, preguntó, ¿dónde aprendiste el idioma? Kael explicó que su padre lo había enviado a la escuela de la misión cuando era niño, donde recibió una educación básica y aprendió a comunicarse en español de manera efectiva. Además, mencionó que había trabajado en la construcción de la misión de San Xavier del BAC, una experiencia que le había otorgado habilidades valiosas en la construcción y reparación de estructuras, además de familiarizarlo con técnicas avanzadas que no eran comunes en la región. Aunque había dolor en sus palabras al recordar su pasado, Catalina entendió que lo que realmente importaba era que él necesitaba ayuda y que ella podía ofrecerle una oportunidad a cambio de su dedicación y esfuerzo. Este intercambio honesto sentó las bases para una confianza mutua que empezaba a florecer en medio de las dificultades y que prometía transformar no solo el rancho, sino también las vidas de quienes habitaban en él de una manera que ambos nunca habían imaginado. La apertura de Catalina para conocer más sobre Kael reflejaba su disposición a trascender las barreras culturales y a valorar a una persona por sus acciones y carácter, más allá de su origen étnico, fomentando un ambiente de respeto y cooperación que era fundamental para su supervivencia conjunta. La comunicación efectiva y la disposición de Kael para compartir su historia personal establecían un terreno común sobre el cual podían construir una relación basada en la honestidad y la comprensión, elementos esenciales para superar cualquier obstáculo que pudieran enfrentar juntos. La confianza que Catalina depositó en Kael comenzó a erosionar lentamente los prejuicios que el pueblo mantenía hacia los apaches. A medida que los días pasaban y la dedicación de Kael se evidenciaba en cada detalle del trabajo, los hermanos Morales, el ya debilitado sostén de la familia, empezaron a ver en él no solo a un trabajador competente, sino también a un ser humano digno de confianza y respeto. Sin embargo, no todo transcurría en armonía y tranquilidad. Remedios Vázquez, presa de la envidia y la competencia con don Fernando, vigilaba con ojo crítico cada movimiento de Kael, informando constantemente sobre su presencia y sus actividades con una mezcla de sospecha y animosidad. Su tendencia a exagerar y a interpretar cualquier señal como una amenaza alimentaba la paranoia y la discordia entre la comunidad, plantando la semilla de la discordia y exacerbando las tensiones existentes. La intrincada red de relaciones sociales y el poder de la influencia de Remedios hacían que cada acción de Kael
fuera observada y potencialmente malinterpretada, poniendo en riesgo la delicada armonía que Catalina y él estaban intentando construir. La desconfianza generada por los rumores y las interpretaciones erróneas de las intenciones de Cael creaban un ambiente hostil que obligaba a Catalina a ser aún más cuidadosa y estratégica en su interacción con él, mientras intentaba balancear la necesidad de su ayuda con la necesidad de mantener la paz y la integridad social en su comunidad. Este desafío adicional requería de Catalina una mayor fortaleza mental y una habilidad para manejar situaciones sociales complicadas, todo mientras continuaba enfocada en la reparación de su hogar y el fortalecimiento de su relación con Cael. Catalina, consciente de la actitud negativa de Remedios y de los posibles conflictos que podrían surgir, sabía que debía mantenerse firme y proteger la única esperanza de salvar su hogar, lidiando con los murmullos y las miradas inquisitivas que amenazaban con desmoronar todo lo que había empezado a reconstruir con tanto esfuerzo. La situación requería de una fortaleza mental y emocional que Catalina estaba empezando a descubrir en sí misma, encontrando en la presencia de Cael una fuente de inspiración y determinación que la impulsaba a seguir adelante a pesar de las adversidades. Cada día que pasaba, Catalina aprendía a balancear la necesidad de mantener la paz en el pueblo con la urgencia de reparar su hogar, desarrollando habilidades de liderazgo y resiliencia que la hacían más fuerte y capaz de enfrentar los desafíos que se le presentaban. La interacción constante con Cael no solo le proporcionaba la ayuda necesaria para mantener el rancho, sino que también le ofrecía un modelo de cooperación y respeto que comenzaba a moldear su propia perspectiva sobre la colaboración intercultural y la importancia de romper con los prejuicios establecidos. Catalina se encontraba en una encrucijada donde cada decisión tomada no solo afectaba su propia vida, sino también el tejido social de la comunidad que la rodeaba, obligándola a pensar de manera más amplia y a considerar las implicaciones a largo plazo de sus acciones. A medida que los días pasaban, la dedicación y el trabajo incansable de Cael demostraban ser más que los de un simple trabajador contratado. Su habilidad en la construcción no solo restauraba el techo dañado, sino que también reforzaba toda la estructura del rancho con técnicas innovadoras y materiales de mayor calidad que Catalina nunca había considerado antes. Cada clavo que Cael colocaba, cada viga que levantaba, hablaba de una profunda comprensión de la arquitectura y una pasión por el oficio que inspiraba a Catalina a creer que, quizás, había encontrado en él un aliado invaluable. Su dedicación y la calidad de su trabajo hablaban por sí mismos, y Catalina comenzó a sospechar que Cael era mucho más que un simple hombre que necesitaba trabajo. Posiblemente había una profundidad de carácter y una fortaleza interior que resonaban con su propio espíritu indomable, creando un vínculo invisible pero palpable entre ellos que trascendía las diferencias superficiales. La complejidad de sus interacciones reflejaba una sinergia natural, donde cada uno contribuía de manera significativa al progreso del otro, creando una dinámica de colaboración y respeto mutuo que fortalecía a ambos y el propio rancho. Este crecimiento mutuo no solo mejoraba la infraestructura física, sino que también cimentaba una relación basada en la confianza y el aprecio, fomentando una atmósfera de cooperación y apoyo que era esencial para enfrentar los desafíos futuros. Sin embargo, la tranquilidad y el progreso que Catalina y Cael estaban logrando juntos no durarían mucho. Esa noche, mientras Catalina contemplaba las estrellas desde su ventana, buscando consuelo en la vastedad del cielo nocturno, recibió noticias que amenazarían con deshacer todo lo que estaban construyendo. Se enteró de que don Fernando y sus hombres estaban regresando al rancho con una determinación aún mayor, armados y decididos a desalojar a Cael del lugar. Este enfrentamiento inevitable
pondría a prueba no solo la fortaleza de Catalina para defender su hogar y su sustento, sino también el verdadero carácter de Cael, revelando los secretos que él había mantenido ocultos y la verdadera razón detrás de su llegada a Sonora. La anticipación del conflicto llenaba el aire, preparando el terreno para una confrontación que marcaría un antes y un después en la vida de todos los involucrados, poniendo en riesgo no solo la estabilidad económica de Catalina, sino también la incipiente relación de confianza y respeto que comenzaba a formarse entre ella y Cael. La inminente amenaza de don Fernando, cuya reputación de ser despiadado y oportunista se cernía sobre ellos, obligaba a Catalina a buscar maneras de anticiparse a sus movimientos y proteger lo que había logrado hasta ahora. La tensión en el ambiente se hacía palpable. Cada sonido de pasos en el camino hacia el rancho era un recordatorio de la urgencia de la situación y la necesidad de actuar con rapidez y decisión para salvaguardar su hogar y su recién encontrada alianza con Cael. En el amanecer del quinto día, una nube de polvo anunció la inminente llegada de don Fernando y su numeroso séquito. Armados y con expresiones de pura hostilidad, los hombres de don Fernando avanzaban hacia el rancho de Catalina, sus pasos resonando con una mezcla de arrogancia y previcia que ponía de manifiesto su intención de imponer su voluntad a pesar de las dificultades aparentes. Catalina, decidida a proteger a Cael y su rancho, confrontó a los hombres con una determinación inquebrantable que sorprendió a todos, incluyendo a don Fernando, quien, hasta ese momento, creía tener el control absoluto de la situación y subestimaba la resiliencia y la fuerza de voluntad de Catalina. Don Fernando, acorralado por su propia arrogancia ciega y la determinación de Catalina, no comprendía que Cael no representaba una amenaza, sino una oportunidad de cambio y reconciliación que podría beneficiar a ambos y a la comunidad en general. La tensión en el ambiente alcanzó su punto máximo cuando el líder apache de la banda, Naal Nish, apareció de repente en medio de la confrontación. Su presencia difícil de ignorar, combinada con una autoridad natural y una sabiduría que emanaba de sus años de experiencia, transformó la dinámica del conflicto de manera inmediata y significativa. Naal Nish, un anciano respetado y sabio dentro de su comunidad, traía consigo una fuerza y una legalidad que don Fernando jamás podría haber previsto. Con una calma imponente, presentó documentos legales que reivindicaban las tierras sobre las cuales el rancho La Esperanza se asentaba, demostrando que la propiedad no solo pertenecía a Catalina, sino que la riqueza mineral de la región aseguraba su posición y su injerencia en los asuntos locales de una manera que don Fernando no había considerado. La confrontación culminó con don Fernando y sus hombres obligados a retirarse, no por la fuerza, sino por la revelación de una verdad más allá de sus manipulaciones y prejuicios profundamente arraigados. Este giro inesperado no solo protegió el rancho de Catalina, sino que también destacó la importancia de la integridad y la justicia en una comunidad que había sido dominada por la opresión y la codicia. La intervención de Naal Nish no solo puso fin a la amenaza inminente, sino que también envió un poderoso mensaje sobre la importancia de la verdad y la justicia en la resolución de conflictos, demostrando que la sabiduría y la experiencia podían prevalecer sobre la fuerza bruta y la intimidación. Con la amenaza de don Fernando finalmente eliminada, Catalina y Cael comenzaron a construir no solo el techo del rancho, sino también una nueva vida juntos, basada en el respeto mutuo y la comprensión profunda que habían desarrollado durante el tiempo que pasaron trabajando codo a codo. Su relación floreció, desafiando las normas sociales y culturales de la época, y sirviendo como un puente entre dos mundos que habían sido enemigos durante generaciones. El rancho La Esperanza, ahora reforzado y próspero gracias a las innovaciones de Cael, se convirtió en un símbolo de paz y colaboración entre mexicanos y apaches,
un testimonio vivo de que el amor verdadero puede superar cualquier barrera impuesta por el odio y la ignorancia. La comunidad, al presenciar esta transformación, comenzó a reconsiderar sus prejuicios y a abrirse a nuevas posibilidades de convivencia pacífica y cooperación, entendiendo que la diversidad cultural podía ser una fuente de fortaleza y reconstrucción colectiva. Catalina y Kael demostraron que, a través de la empatía y la colaboración, eran posibles cambios significativos que beneficiaban a todos, dejando una huella positiva y duradera en el tejido social de la región. Su relación se convirtió en un ejemplo brillante de cómo las diferencias culturales y sociales pueden ser superadas mediante la comprensión y el respeto, inspirando a otros a seguir su ejemplo y a valorar la riqueza que aporta la diversidad en la construcción de comunidades más unidas y resilientes. La prosperidad y la estabilidad alcanzadas por Catalina y Kael sirvieron como un faro de esperanza para otros en la comunidad, mostrando que la unidad y la cooperación podían generar beneficios económicos y sociales que trascendían las diferencias culturales y fortalecían el tejido comunitario en su conjunto. 5 años después, bajo la misma luz dorada que había sido testigo de su encuentro inicial, Catalina y Kael celebraban su boda en una ceremonia que reflejaba la unión no solo de 2 personas, sino también la reconciliación de 2 culturas distintas que durante tanto tiempo habían estado en conflicto. Su familia creció con 3 hijos que hablaban ambos idiomas, español y el dialecto apache, representando la armonía entre sus raíces mexicanas y apache. El rancho La Esperanza se transformó en una hacienda floreciente, un centro de comercio pacífico que atraía a comerciantes de diversas regiones y un faro de esperanza para futuras generaciones que buscaban construir sobre los cimientos de respeto y colaboración mutua. La prosperidad y la estabilidad alcanzadas por Catalina y Kael sirvieron como un ejemplo inspirador para otros en la comunidad, mostrando que la unidad y la cooperación podían generar beneficios económicos y sociales que trascendían las diferencias culturales y fortalecían el tejido comunitario en su conjunto. La pareja no solo había logrado salvar su hogar, sino que también había creado un legado de paz y cooperación que resonaba en todo el pueblo, fomentando una cultura de respeto y entendimiento que perduraría por generaciones venideras. La celebración de su unión no solo marcaba el comienzo de una nueva etapa en sus vidas personales, sino que también simbolizaba un cambio significativo en la mentalidad de la comunidad, inspirando a otros a superar sus prejuicios y a valorar la diversidad como una fuente de riqueza y fortaleza. Esta historia de amor, resistencia y transformación se convirtió en leyenda en los llanos de Sonora, recordando a todos que, incluso en los momentos de mayor desesperación, la bondad y la comprensión pueden prevalecer, construyendo puentes que unen corazones y culturas aparentemente irreconciliables. La vida de Catalina Morales y Kael es un testamento de que a veces las tormentas más oscuras traen consigo los cambios más luminosos, y que el verdadero valor de una persona reside en su capacidad para amar y ser amada, independientemente de las diferencias superficiales que nos separan. Su legado perduró en la memoria colectiva del pueblo, inspirando a futuras generaciones a superar sus prejuicios y a valorar la riqueza que aporta la diversidad cultural, demostrando que la verdadera fortaleza de una comunidad radica en su capacidad para unirse y colaborar en tiempos de adversidad, creando un entorno donde la cooperación y el entendimiento mutuo son las claves para un futuro próspero y armonioso. La historia de Catalina y Kael no solo transformó sus vidas, sino que también dejó una marca indeleble en la región, enseñando a todos que la empatía, la cooperación y el respeto pueden cambiar el curso de la historia y construir un legado de paz y prosperidad para las generaciones venideras.